it's for or what ¿Para could qué be serviría genomic o qué dynamics podría ser la dinámica meant genómica to study? como So this is because campo de I estudio? am very interested Esto in lo pregunto porque dynamics estoy inside the muy body. So interesado I en would la like to know dinámica your dentro del opinion cuerpo. on Yo quisiera this. conocer su opinión, pues, al respecto. What we need to be able to carry out Lo dynamic que se necesita para hacer mediciones dinámicas es más activos funcionales. Mencioné uno en mi presentación, metabolones. Ayer oímos hablar de microRNAs. Estas son las mediciones que pueden cambiar con la enfermedad y con terapia. Es muy difícil interpretar cómo funcionaría todo el sistema, pero sí hay tecnologías prometedoras que están en evolución actualmente. Una área que creo yo que probablemente será el área de enfoque será la de desarrollo de cáncer y evolución de cáncer. Aquí es donde la tecnología se está aplicando intensamente ahora, así que podremos revisar la evolución del cambio genético en su manera de afectar a la célula y la diseminación de la enfermedad a otras partes. Sí, por favor. En el estudio que usted nos presentó, yo me he preguntado acerca de mutaciones. Right. What do you think? Because, well, it's not, I don't think that it was expected, right? You were maybe expecting some patients with BRC1. Yo creo que estaban ustedes esperando quizás tener algún paciente con DRC, There is a debate on this last pero existe un debate en este Yes. último año Right. For screening breast cancer. Can you comment? en cuanto al Yeah, tamizaje. the number of genes is expanding. For Sí, el example, the número de genes está RAD51, which I creciendo, did por not ejemplo, add to el that RED slide, 51 we que made no a agregué diagnosis a in esa association with diapositiva. that one. Hemos And hecho there un is diagnóstico de logic asociación to con the ese RAD51. y It's part tiene of the repair su complex. So it fits lógica. in El with, RED 51 es BRCA1, parte de alterations and risk of el disease. complejo de But reparación, I can't tell you why pero we got no les puedo a decir por disproportion qué encontramos una BRCA2 desproporción mutations de la in this mutación cohort, BRCA2 en esta in the cohorte. doctor cohort. La cohorte de Again, I haven't médicos, updated that slide. que There are nuevamente me BRCA1 falta cases actualizar esa within diapositiva, that. sí hay casos de Again, these are BRCA1 people that dentro had de the eso, diagnosis y estas of son breast personas cancer. que ya tenían diagnóstico de cáncer de mama. I was at a meeting, Estuve en una just recently, junta and there's recientemente evidently been an y parece updating ser que ha habido of una ability to actualización en interpret cuanto a la the habilidad de BRCA1 interpretar mutations, las and the mutaciones software BRCA1 program is called y el Circus, programa de software se llama and it Circus will be migrated onto y NIH lo van a sites migrar in a time, sitios but it is de already NIH con tiempo, on, pero the Google está site. lista ya por el It's lado de amazing to Google. me that Google Es is asombroso faster para mí que than Google anyone else. es más rápido que So cualquier otro. there's an easier way to Así interpret que these esta es una alleles forma that más has fácil come de out interpretar of, estos alelos functional que studies. han salido de los estudios funcionales. Thank you very much, first of all. The presentations have been excellent. My Cuando hemos elegido en la programación de esta sesión genómica humana y medicina, no tengamos la intención de ninguna manera que sea la respuesta final
todos. Porque nuestro colega de la UNAM nos ha dicho tantas veces, cuidado, 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 cuidado. Es verdad que hay que ser cuidadoso, pero al mismo tiempo hay que atreverse a hacer cosas. Por eso la correlación entre genes y gravedades es una correlación que vale lo que vale. Pero me parece que antes del genoma humano y después del genoma humano tenemos evidentemente una ruptura y el inicio de algo. Este algo, como lo has dicho muy bien, no sabemos el por qué, porque es evidente que la enfermedad es el resultado de múltiples factores y por eso el tratamiento es tan difícil. Si hubiera una solución, bueno, hubiera solucionado las enfermedades del mundo. Entonces, yo estoy de acuerdo, pero yo trato de justificar por qué hemos elegido este campo, porque es un campo que se está desarrollando, no está al alcance de cualquier país, de cualquier grupo, es verdad, y que a mi modo de ver añade, es una herramienta más a lo que tenemos y que puede ser alentador. Y queríamos además, a través de esta elección, que es una sorprendente muestra, demostrar a través de centro que es factible, que si grupos se unen, que si trabajan, como lo ha dicho muy bien Carlos, puede ser que tenemos resultados. Y queríamos demostrar, y ahí está el reto para el futuro de este evento, no como evento, sino para México, como un programa nacional, el impacto económico. Porque es verdad que hay un impacto económico y que este impacto económico participa precisamente de la bioeconomía, es decir, este conjunto de los progresos y avances de punta en la biología para poder mejorar la situación económica de un país, no solo para él, sino para, a través de la exportación de sus productos, de sus conocimientos, de sus tecnologías a otros vecinos o que no están en la cercanía. Entonces quería que esto esté claro, no era para dar la impresión a los participantes que tenemos la respuesta final, sino como lo hemos hecho para los otros compromisos, empresarial, político, ver de la parte de la investigación y desarrollo lo que hay y que se puede hacer en un campo. Porque los otros campos, y aquí no estaban los que están en este auditorio con nosotros en 2006, los otros campos los hemos repasado a lo largo de 8 años. Hemos tratado de la agricultura, de la agroindustria, del ambiente, de la bioremediación, etc. Y hoy día, y yo solo diré en mis conclusiones, es otro evento que querríamos hacer para no concluir, sino abrir una, digamos, otra vía de esta aventura. Muchas gracias. Que nomás tiene rojo y verde. El mío tiene un amarillo. Entonces, el cuidado es nada más amarillo. Por supuesto que esto sirve, por supuesto que es importante, por supuestísimo que esto puede generar un valor agregado impresionante, por supuesto que hay que hacerlo, es nada más hay que ser cuidadosos en cómo se interpretan las cosas para no dar falsas expectativas. Ayer Jorge, y creo que fue un comentario que hicimos todos después, está padrísimo que se ponen los puntitos estos verdes, está increíble. Pero ¿cuál es el puntito verde nuevo o bueno? Y cuando el puntito más verde es el bueno, entonces los otros puntitos verdes, ¿qué quieren decir? En la integración de un diagnóstico. Entonces nada más eso. Por supuesto que yo creo en esto, por supuesto que ojalá todos sean genetistas, biólogos moleculares y que le entren, me ganso que sí. Nada más sean muy cuidadosos en cómo interpretan. Eso es todo. De todas maneras, en países como el nuestro sí es
importantísimo desarrollar estas áreas. Y que vamos, como estamos entrando, irremediablemente vamos a entrar en el proceso de curva de aprendizaje, donde habrá gastos enormísimos que, como se puede imaginar, mucha gente se van a la basura. Pero, ¿qué tal que una vez nos falte la vida? ¿Y qué tal que una vez tengamos una respuesta que era útil? No lo hubiéramos tenido si no se hubiera hecho esa gran inversión. Y esto es porque en un país donde la ciencia todavía no alcanza su lugar apropiado, no podemos, por ejemplo, nosotros como simular cualquier actividad y pensar que esto no nos lleva a ningún lado. No. De hecho, yo creo que, por ejemplo, el mejor paradigma es la genómica, o inclusive en el campo, la terapia génica. La terapia génica, hace 2 años, la gente la daba casi que por muerta. Y hoy la terapia génica nos está mostrando unos desarrollos que son increíbles. En la leucemia, ya muchos productos ya comienzan a comercializarse. Es decir, estamos entrando en una buena fase. No, después de 20 años de haber hecho enormes gastos, de haber realizado yo no sé cuántos miles de ensayos clínicos, hoy vemos otra luz que está comenzando. Pero, pues que todo esto lleva 20 años, o sea, el resto de desarrollos científicos llevan cientos de años. La genómica solamente lleva 20 años y ya ha producido muchas cosas. ¿Alguna otra pregunta? Could I make a comment on that, a follow-up comment? I often tell this story, which is true, but sort of a joke. When the laser was developed, and around the table were all the intellect to write the patent on what would the applications be. Someone said, well, there may be some medical applications. And all the wisdom around the table said, there's no application in medicine. So the patent on lasers omitted the medical field. So sometimes our vision is not wide enough or deep enough or wise enough amplia to know o where some of the profunda o sabia developments are como para leading. saber hacia dónde nos llevan algunos desarrollos. Pues mis comentarios lo va a hacer en idioma español. Claro, muy interesante lo que acaba de decir el doctor Kasky. Es algo que ha sucedido con cierta frecuencia, con una gran cantidad de descubrimientos. Inclusive yo pensaría mucho antes que eso en electricidad. De ahí viene la famosa frase de Benjamin Franklin, ¿verdad? Que cuando le preguntaron, ¿y para qué sirve la electricidad? Y dijo, bueno, ¿para qué sirve un niño recién nacido? Creo que fue lo que él contestó. Sí, entonces, yo quisiera, junto con esto, con el reconocimiento de estos comentarios que hace el doctor Kasky, el doctor Rojas, el maestro Sazón, nuestros colegas, matizar esto en el sentido de que sí, la genómica abre un futuro completamente nuevo, lo acaba de mencionar, es un parteaguas, pudiéramos decir, en lo que se refiere al conocimiento de la vida humana. Desde el punto de vista de la salud, sin embargo, tenemos que seguir teniendo gran atención a todas aquellas acciones que nosotros conocemos, simple y sencillamente con el nombre de higiene, lo que es la higiene del vestido, la higiene del sueño, la higiene de la alimentación, la higiene del ejercicio y la higiene de todo. Esto es algo que Galeno habló de ello hace mucho tiempo. Es decir, nosotros tenemos que seguir trabajando en el conocimiento genómico y tenemos que seguir trabajando en un país como México en la educación de la población, ¿verdad? Para los estilos también, estilos de vida saludables que en conjunto con el acatar y observar y ver los factores de riesgo genéticos que se puedan describir, puedan a final de cuentas para cada individuo en particular poder hacer una mejor, poder tener un individuo más saludable, que sea más saludable a través de eso. Yo presenté una diapositiva en la cual se veía la expectativa de vida en México, ¿verdad? De 77.8 años. Por primera vez, según datos de la Secretaría de Salud,
Por primera vez en, no sé, en mucho tiempo, nuestro país enfrenta la posibilidad de que esa expectativa de vida se vea reducida por situaciones tan importantes como son el sobrepeso, que conduce a la obesidad, que conduce a la diabetes, y que pueda tenerse una disminución, es decir, que nuestros hijos tengan una expectativa menor de vida que la que tuvieron los padres. Es una preocupación importante de la Secretaría de Salud. Entonces, nosotros, mientras estamos descubriendo cuáles son los factores genéticos que nos pueden llevar a este riesgo y que muchos de nosotros llevamos, ¿sí? Por otro lado, tenemos también que estar educando. Yo creo que también es el comentario que viene también por parte de nuestro colega, de estar haciendo un equilibrio entre estas dos situaciones para conservar la salud del individuo primero y de la población después. A mí me gustaría comentar básicamente 3 aspectos. Uno de ellos es cómo el conocimiento de polimorfismos de riesgo nos llegó a conocer una de las causas más importantes de mortalidad por defectos congénitos en nuestro país, que es por los defectos del tubo neural, y que se logró a través de estudios que se realizaron en diferentes estados de la República, incluyendo Nuevo León, que teníamos una alta prevalencia de un polimorfismo en la enzima metilina tetrahidrofolato reductasa que nos condiciona ese riesgo en ausencia de una dieta rica en folatos. De tal manera que ese conocimiento nos permite saber que el dar folatos o suplementar con folatos a la población de nosotros, que particularmente teníamos el primer lugar en defectos de tubo neural, nos podía favorecer la reducción de los defectos. Es un conocimiento que lleva algo aplicado. Otra de las cosas que quiero mencionar es que, si bien es cierto que ahora sabemos que la población mexicana tenemos algunos genes de riesgo que se han estado estudiando tanto en el norte como en el centro de la República para desarrollar diabetes y obesidad, yo quiero decirles que cuando hemos hablado acerca de estos factores de riesgo a la población general, pues lo primero que te dicen, bueno, entonces ¿qué hago? Si genéticamente estoy predispuesta, pues ya para qué hago nada. Pero cuando uno les pone ejemplos de cómo pueden modificar el ambiente y cómo hay con otras condiciones como cáncer de colon en japoneses o algunos otros ejemplos que se pueden dar en cómo modificando el ambiente puede reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad, pues la gente hace conciencia y es un proceso de educación en el que todos coincidimos. Y el otro punto que quiero comentar es que el desarrollar investigación en nuestro país, que yo creo que es válido que se aumente la inversión y que participen tanto las empresas, la academia y el gobierno, nos llevará a tener a nuestro alcance productos de estas investigaciones que sean accesibles para toda nuestra población. Actualmente existen tratamientos específicos para, sobre todo en cáncer, que están dirigidos dependiendo de la mutación que se encuentre en tal o cual gen. Sin embargo, son altamente costosos. Nuestra población general no puede accesar esos recursos. De tal manera que fomentar la investigación en nuestro país pues sería como el tener el petróleo crudo y no tener que enviarlo a Estados Unidos o a otros países para que no lo procesen y luego comprarlo más caro. O sea, nosotros tenemos investigadores que han hecho grandes descubrimientos cuando han emigrado a países en el extranjero. Creo que nosotros debemos fomentar la investigación y ayudar a nuestros investigadores para que desarrollen tecnologías en nuestro país. Yo quisiera platicarles una pequeña anécdota que es importante que la escuchen. En 1992 yo estaba en la UNESCO como embajador de México y formaba parte de un comité que la UNESCO tenía de bioética, donde estaban discutiendo el genoma humano. Y estaban en la fase de encontrar el genoma, que después lo encontraron ya totalmente. Y discutían el efecto social o comercial. Y entonces logré yo invitar a comer a mi casa, al apartamento que tenía en la embajada, al profesor Crix y al profesor Watson, que fueron los que hicieron el descubrimiento del DNA. También estaba el profesor de Dube, que es el profesor francés que hizo la histocompatibilidad.
y no, Jean-Paul Dosset y profesor Dubuisset. 4 premios Nobel estaban en una comida que me tocó yo era el representante de América Latina en el comité, y entonces me aceptaron mi invitación. El profesor Watson era gente muy sencilla, Ledoux estaba metido en lo suyo, Jean-Paul Dosset estaba casado con una mujer española, hablaba español, pero Crookes era Crookes el inglés, Watson es norteamericano, Crookes es de Cambridge. Le pregunté, bueno, ¿y qué va a pasar con el genoma humano? ¿Para qué va a servir? Volteó y me dijo, va a cambiar el mundo, va a cambiar la ruta del mundo y sobre todo de la medicina y de la nutrición. El genoma humano va a servir para la clonación terapéutica, para el diagnóstico genético. Hizo una especie de perspectiva. Por supuesto, algunos de los que estaban allí empezaron a discutir exactamente como aquí la contradicción. Dijo, yo me voy a dedicar, ya voy a dejar este tema porque ya lo dejamos sembrado. La medicina va a cambiar radicalmente. Va a haber la terapéutica individualizada, porque no se va a tratar a todo el mundo igual, porque ahora vamos a poder identificar que los genes son diferentes y que responden diferente a la terapéutica que estamos usando. Y yo voy a hacer una aventura, me dijo a mí. Crookes es un inglés muy orgulloso. Dijo, yo voy a entrar a unir la genética con la bioquímica del comportamiento humano. ¿Por qué eso? Dijo, porque el siglo XXI será el siglo de la depresión, de la ansiedad y de las adicciones. Y yo necesito encontrar qué está sucediendo en los genes que generan el comportamiento humano. Y se dedicó a eso, publicó un artículo en el famoso journal de donde publicaron en inglés, donde publicaron Darwin, Newton, de la Royal Society. Y después se fue a California y trabajó en la bioquímica como comportamiento humano y luego ya falleció. Entonces la discusión ahorita, como se está poniendo un poco filosófica, es que en medicina tenemos que recordar siempre a Hegel, el filósofo alemán, autor de la dialéctica. Se dice una cosa, se presenta, por ejemplo, el trabajo que publicó Popper. Esto va a funcionar. Eso se llama, entonces, la síntesis basada en el método científico. Luego alguien dice, no sé si va a funcionar. Viene la antítesis, la contradicción, que es importantísima para el equilibrio de las fuerzas intelectuales que generan conocimiento. Y al fin, entre la contradicción, se encuentra la verdad. Entonces, no nos debemos asustar que alguien esté muy aventurado en decir que la genética va a cambiar y modificar todo. Y yo como profesor esté un poco más conservador y crítico. Porque sin esa relación causa-efecto, sin esa contradicción, no existe la ciencia. Porque la verdad absoluta, hasta de algunas matemáticas, está en duda. Entonces, ese es lo bello de esto. Por supuesto que lo bonito es que se abrió un nuevo campo. El newborn, el baby, nació un nuevo bebé y que se está viendo cómo se va a utilizar. La genética está utilizándose mucho en la agricultura. Y eso tiene mucho que ver con los alimentos que se puedan comunicar en el mundo. Y los seres humanos incluidos. La genética tiene mucho que ver con muchas otras actividades. Entre ellas, la medicina, que lo que requiere es el aprovechamiento de la misma para que nos quede claro llevar la calidad, incluso la cantidad de vida. Entonces yo creo que está bonita la discusión, pero no debemos tampoco ser condreras, como somos los mexicanos, o generalmente decimos no. Posiblemente. En medicina se usa mucho
diagnóstico posible. Porque a veces nos equivocamos. Gracias. Gracias a ti, Luis. Y con esta intervención damos por concluido este coloquio, agradeciendo cumplidamente a los participantes. Tenemos por ahí unos presentes para ustedes. Y como dije, vamos a pasar directamente a la siguiente conferencia magistral. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada, Laurita. Oye, después te doy mi email para que me envíes tu presentación. No se me vayan. Dije que íbamos a pasar a la siguiente conferencia magistral. Claro, si tienen que salir momentáneamente, lo pueden hacer. Y los esperamos momentáneamente de regreso. Entonces, ahora le toca el turno a doctor Alfredo Aguilar Romanillos. Él estudió el doctorado en el Instituto de Enzimología de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y el postdoctorado en la Johns Hopkins Institute de Norwich, Inglaterra, con beca, estudiante becado. Fue investigador visitante del Institute for Cell Biology y otras cuestiones en Zúrich y profesor asociado de microbiología en la Universidad de León, España. En Bruselas, Bélgica, fue director de investigación e innovación de la Comisión Europea. Trabajó 26 años ocupando las jefaturas de las unidades de biotecnología, de cooperación científica internacional, de genómica aplicada y biotecnología, Cell Factory y de proyectos de demostración en ciencias de la vida. También fue oficial científico principal y oficial científico. Desde 2013 es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Biotecnología y presidente del Grupo de Trabajo de Bioeconomía. Es dueño de 3 patentes japonesas, más de 100 publicaciones sobre gestión de la ciencia y política científica y de 85 publicaciones en investigación experimental. Le damos la más cordial bienvenida a quien con esta conferencia magistral concluye el programa técnico. Por favor, Alfredo, es tuyo el foro. Buenos días a todos. Parece que hay... Ahora ya sí hay se oye. ¿Alguien tiene el... Sí, ahí está. Nada más tienes que adivinar hacia dónde. Bien, les agradezco su presencia tras las magníficas intervenciones que me han precedido, y lo cual supone un mérito para mí. Quisiera, antes de nada, empezar a dar las gracias a los organizadores por haberme invitado a venir a esta ciudad maravillosa que es Monterrey. Es mi tercera visita a Monterrey, espero que no sea la última. Y hay muchas razones que me han motivado a venir. Por otra parte, obviamente, aceptar la magnífica invitación, repetir las experiencias tan positivas que tuve en el año 2006 y 2008 en ediciones precedentes de Bio Monterrey, en aquel momento, como se llamaba, ver a mis queridos amigos, el profesor Todd, el profesor Albert Sasson,
pero honradamente, si he de decir sinceramente, la razón por la que me ha motivado el venir aquí hoy es ver a la gente joven. El factor que más me impresionó cuando vine en 2006 y en 2008 a Bio Monterrey era la cantidad de gente joven que había, el entusiasmo, cómo se acercaban a los oradores, a los ponentes, qué preguntas le hacían, dónde puedo seguir estudiando, dónde puedo aprender. Y realmente dije, este es un país que ganará, porque tiene el capital, se ha dicho anteriormente, tiene el capital más rico que no tienen muchos países, la gente joven, la gente que es capaz de transformar una sociedad, de hacer cosas imposibles hasta que se demuestran que son posibles. Y entonces, quizá, digamos, mi charla de alguna manera está dirigida a vosotros, a los que estáis todavía en la universidad, a los que estáis pensando hacer un doctorado, empezar a trabajar, porque realmente la generación de mi edad no debemos estar muy orgullosos de haber dejado un mundo demasiado glorioso y creo que vosotros, digamos, podéis, reconvertirlo y hacer un mundo más razonable. Quisiera comentar una cosa que es importante, en el sentido, a ver si alguien se acuerda qué pasó el 19 de agosto del 2014. Fue martes, pero no tiene nada que ver. 19 de agosto de 2014. Bueno, pues el 19 de agosto de 2014 fue el día en que la especie humana agotó todos los recursos biológicos que se producen en un año. Desde entonces estamos viviendo a crédito. Para daros una idea de la magnitud, en el 2010, ese día fue el 1 de octubre. Es decir, estamos viviendo a crédito desde hace bastantes años. Y pretendemos que no pasa nada. Imaginémonos que tenemos una deuda en un banco y que seguimos sin pagarla y que cada vez pedimos más dinero y cada vez, digamos, nos retrasamos en los pagos. Alguien querrá cobrar lo que pasa. La tierra nos pasará factura. Las personas de mi generación hemos consumido más, hemos consumido de alguna forma muchas veces irresponsablemente, y quizá hago una llamada a la gente joven para que de alguna forma reflexione y pueda modificar esta tendencia absolutamente caótica y salvaje que es consumir irreflexivamente los recursos naturales. Para decir un ejemplo, mi propio país consume 2,8 veces España. Es decir, imaginémonos que es como España, como Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, solamente la consumen los españoles. Y es un país en que se tiene, ellos mismos, los españoles, nos tenemos como responsables consumidores. Imagínense otros. Esto no puede seguir así. Esto tiene que cambiar. Entonces, quizá ante esto podemos hablar de tecnologías, podemos hablar de muchas cosas. Pero la tecnología, al fin y al cabo, es una aplicación de una tecnología. Puede que la sociedad se lo acepte o puede ser que no. Es necesario cambiar de un nuevo paradigma. Pasar de la ciencia a la biotecnología a la bioeconomía. La bioeconomía, yo quizá, líbreme Dios de dar consejos, sobre todo ya a mi edad y en mis circunstancias, a nadie, pero quizá yo creo que pediría a mis amigos mexicanos, cuando hablan de un posible proyecto nacional de bioeconomía. Un proyecto es una cosa a 2, 3, 5 años. Cómo organizar algo y después se termina y a lo mejor no queda en nada. Hay gente que habla de táctica. La táctica es cómo ganar una batalla. Hay que hablar de una estrategia. La estrategia es cómo se gana la guerra. Es decir, yo quisiera hablar en estos momentos que me han concedido, de hablar de cómo crear una estrategia en bioeconomía. ¿Cuál es la experiencia que hemos seguido en la Unión Europea? Quizá porque mis 2 últimos años estuvieron dedicados mañana, tarde y noche a crear esta estrategia y cómo hacer que esta estrategia pase de ser un papel mojado aprobado por los políticos a una realidad socioeconómica. En cuanto a bioeconomía, es fácil dar lecciones y de hecho durante las primeras discusiones que se hablaron en Europa, donde estuve muchísimos años en la Unión Europea, de bioeconomía, había gente que venía a pontificar: la bioeconomía debe ser esto, debe contar con esto, esto y esto.
completamente falso y sin sentido, rubbish, basura. La bioeconomía es un nuevo paradigma mental en las cuales debemos pasar de una economía basada en el petróleo a una economía basada en los recursos vivos, en los recursos renovables, en los recursos biológicos. Y realmente, naturalmente, debe ser adaptada a las realidades socioeconómicas, biológicas, agrícolas, científicas de un determinado país. No tiene sentido, como pueden ustedes imaginar, que la bioeconomía del norte de Europa, de Finlandia, Suecia y Dinamarca sea igual que la bioeconomía de los países mediterráneos, igual que la bioeconomía de México. E incluso dentro de un mismo país, la bioeconomía de Nuevo León será posiblemente muy diferente a la bioeconomía que se hace en otras partes más al sur de México. Entonces, quiero decir que verán y oirán distintas definiciones de bioeconomía, pero el factor fundamental de la bioeconomía, o uno de los factores en los cuales, digamos, nosotros pensamos que influye la bioeconomía, es en la transformación de los recursos biológicos renovables de origen animal y de origen humano. Es un uso mejor de los recursos biológicos. Se habla hoy, y realmente, digamos, yo creo que es para indignarse, que en un mundo de superabundancia 1.000 millones de personas todavía pasen hambre. Estamos 7.000 millones en el 2050. Muchos de ustedes, muchos de vosotros estaréis, digamos, en puesto de responsabilidad, seremos 9.000 millones. Algunos no estaremos, pero en fin, otros vendrán a reemplazarnos. Pero lo que es peor todavía es que haya más de 1.000 millones de personas que están mal alimentadas, no solamente por defecto, sino por exceso, que crean un problema médico enorme, unos gastos enormes a nuestros sistemas sanitarios, a las de seguridad social, etcétera, etcétera, y que detraen recursos económicos, ecológicos, forestales, etcétera, etcétera, por ese sobreconsumo de alimentos. Yo creo que es necesario tener, no solamente cuando hablamos de bioeconomía, un abordaje científico-técnico, pero un abordaje holístico en que se tenga en cuenta una realidad social, una realidad económica y pararnos un poco y decir, ¿dónde vamos y a qué vamos? Promover unas sociedades sostenibles. El ejemplo que tenemos hoy, no sé en México, pero imagino que no se debe diferenciar mucho del que hay en otras partes del mundo, en Europa, de lo que es un modelo insostenible. No garantiza el futuro de las nuevas generaciones. Pero quizá necesite, y para decir, yo creo que los factores, hay gente que piensa que la bioeconomía es el desarrollo exitoso de un determinado sector industrial, sea el sector médico, el sector farmacéutico, el sector agrícola, el sector de alimentación. Es eso, pero es mucho más. La bioeconomía, al ser un nuevo proceso transformador, transgresor de nuestras sociedades, implica necesariamente la integración de los sistemas de los sectores industriales, químicos, agrícolas, de salud, etcétera, etcétera, de un país o de una región. Y necesita también integrar los diferentes valores de value chains, que se dice en inglés. Es necesario que estas industrias que hoy trabajan separadas, la industria farmacéutica, la industria agrícola, la industria alimentaria, trabajen de una forma coordinada. Esto parece fácil, pero es el bottleneck, es el cuello de botella más importante que hemos visto en Europa para que tenga un éxito la biotecnología. No es solamente el que funcione una agricultura súper intensiva. En Europa posiblemente yo creo que es el sitio donde la agricultura funciona mejor, pero da unos problemas catastróficos, quizá por el exceso de que funciona extraordinariamente bien. Pero sin embargo, naturalmente la agricultura funciona completamente en otra galaxia, en otra constelación de la industria química, de la industria enzimática, de la industria. Es necesaria esa integración para que veamos, digamos, unas distintos procesos. El mundo está cambiando. Hay una demanda más alta de alimentación humana, de alimentación animal, de combustibles, y tenemos que hacer frente a ello. Tenemos que, digamos, reflexionar y decir, ¿para qué queremos ese tipo de mayor consumo? Es necesario, posiblemente, naturalmente, si somos 7.000 millones, a pasar a 9.000 millones, naturalmente tendremos que producir más. Y luego veremos que tenemos que producir más con menos suelo, con menos
más problemas. Pero es necesario también plantearnos, ¿es todo lo que necesito utilizar, es realmente necesario o es sencillamente un desperdicio? Hay un consumo, un crecimiento enorme, sobre todo ayer se presentó en el sudeste asiático, en China, India, en el sudeste asiático, sobre mayor demanda de carne, alimentación, las clases medias que están surgiendo en nuestras sociedades, en muchas partes del mundo. Es decir, va a haber un consumo indudablemente muchísimo mayor y yo creo que eso es importante. No hay escapatoria, no hay otra solución que, digamos, que hacer este abordaje nuevo con la bioeconomía. También hay una mayor demanda, no solamente comer más, sino comer mejor. Y realmente comer mejor es una dieta equilibrada, no solamente en hidratos de carbono, grasas y proteínas, sino también en micronutrientes, que como todos ustedes saben, digamos, son los que facilitan los miles de reacciones enzimáticas que ocurren en nuestro cuerpo y de los animales de los que vivimos y de las plantas, los vegetales de los cuales, bueno, pues son nuestros bosques, nuestras plantas. Y luego también, naturalmente, las clases medias que están surgiendo y que, lógicamente, pues no podemos ir y decirles, digamos, nosotros europeos o, digamos, de países desarrollados, no, miren ustedes tienen que vivir como han vivido hasta ahora otros 50 años, claro, porque es que nosotros hemos derrochado los recursos del planeta y ahora no vengan ustedes a venir en coche y a querer comer carne todos los días. Por favor, sigan como hasta ahora. Naturalmente no se puede decir eso. Esa gente tiene derecho, naturalmente, a un progreso, a una vida mucho más razonable o más al estilo occidental como se ha venido haciendo. Pero naturalmente todo eso tiene unas presiones sobre el medio ambiente que son absolutamente enormes. Y uno de ellos son la disminución, a pesar de que seamos cada vez más, la disminución de suelo cultivable en el mundo por persona y en términos absolutos. Es decir, es necesario producir más, mucho más, con bastante menos. No solamente en eso, sino también la degradación de los suelos, la salinidad, la disminución del agua en algunos sitios, en zonas de México se ha visto que es un problema importante, en Europa, desde luego, en muchas partes es un problema importante, en Estados Unidos lo es. Es decir, factores que se consideraban hasta ahora inagotables, como el agua, son factores muy limitantes y son factores, posiblemente en muchas partes de África, son el cuello de botella del desarrollo económico. ¿Cómo hacer plantas más resistentes? Y si alguna de estas plantas son a través de la ingeniería genética y son OGMs, pues yo preguntaría, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ninguno. La Unión Europea yo creo que ha sido el grupo de países que más ha gastado durante los últimos 30 años, no solamente en estudios de seguridad de organismos genéticamente modificados, varios cientos de millones, con cerca de 1000 laboratorios, de los mejores laboratorios en toda Europa, han hecho investigaciones en las que se decía, por favor, encuentren ustedes, busquen a ver qué pasa, cómo puede haber transferencia de genes a otros sitios, etcétera, etcétera. Si hay algo, por favor, díganlo, publíquenlo. La comisión únicamente les financiará todo lo que ustedes encuentren. Se han publicado varios libros, miles de artículos que están en Internet sobre el safety of GMOs, investigaciones financiadas por la Unión Europea. En 30 años de investigación no se ha encontrado absolutamente ningún dato que indique que haya el más mínimo riesgo o riesgos comparables con lo de la agricultura tradicional. Es decir, yo cuando hablamos de los OGMs, digo, esto es como es una cuestión que se sale del ámbito científico. Es como la gente que prefiere en verano ir a veranear o vacacionar, como dicen ustedes, a la playa o a la montaña. No hay nada equivocado entre la agricultura biológica y la agricultura y los OGMs. Es sencillamente una cuestión de gusto. Pero realmente yo creo que las sociedades, las generaciones venideras, no podrán ignorar la necesidad de utilizar cualquier tecnología que esté disponible para ellos y que ustedes tendrán que, digamos, que desarrollar y poner en práctica para poder hacer frente a estas nuevas demandas. Pero hay otra cosa. No se trata de producir más, solo, que es cierto. Se trata también de desperdiciar menos. A mí, como hay una expresión en castellano, no sé si se dice en México, pero se me abren las carnes, es decir, que me hace temblar. Cuando en Europa el 30% de los alimentos que se producen, que llegan a los supermercados, que se ponen en nuestros frigoríficos,
no van a nuestros estómagos ni a nuestros animales, van directamente a la basura. Cuando uno hace un cálculo y ve la cantidad de energía puesta en el sistema, no solamente en términos económicos, sino en términos de toneladas y toneladas de pesticidas, nutrientes, millones de litros de gasolina utilizados para recolectar esos alimentos, procesarlos, llegar a nuestro supermercado, nosotros comprarlos y después tirarlos a la basura. Uno se pregunta qué tipo de sociedad estamos haciendo. En algunos países, en Estados Unidos, se acerca al 50%. Es decir, es sostenible esto. En otros países, desgraciadamente, se acerca a más del 50%, es más del 50%, los países de África sobre todo. El problema no es que desperdicien comida que les llega, el problema es que en el proceso de pestes, de enfermedades, de transporte, de almacenamiento, etcétera, la comida se pudre, la comida se estropea y no se puede utilizar. Es decir, que cuando hablo de bioeconomía no es producir más y más y más, es cambiar de nuevo paradigma, no se trata de decir producir más, no se trata de tener como mucha gente, bueno, tengo un coche, tengo 2 coches, tengo 3 coches, tengo una televisión, tengo 2 televisiones, tengo 3 televisiones, pues me como una hamburguesa, pues en vez de comer una hamburguesa me como 3 hamburguesas. Absolutamente, no, es que hay gente que está hablando de eso, de absolutamente cosas, absolutamente, digamos, que un niño de 5 años le diría, pero bueno, pues por favor, siéntese y piense con sentido común. Es decir, es abordar, digamos, el mundo con un sentido común. No podemos, si nuestro renta per cápita sube 3 veces, aumenta, se triplica, no podemos comer 3 veces más. Y aunque pudiéramos, es absolutamente aberrante. Y nuestros amigos médicos nos dirían, por favor, miren ustedes cantidad de colesterol. Mi médico me reduce, oiga, atención, Alfredo, que el colesterol, patatín, patatán. Uno llega ya a una edad en que estas cosas ya tiene que pasar el control técnico del vehículo y las cosas. Pero en fin, hay que tener un sentido común, absolutamente. Algo he tocado, me parece. El desafío que tienen nuestras sociedades, cuando hablo de sociedades, es la especie humana en general, es cómo unir, por una parte, el incremento de necesidades, de exigencias, de demandas sociales, no solamente en México, sino en otras partes del mundo, con la realidad que tenemos y con la conciencia, digamos, de sostenibilidad. Y luego vendremos un factor más que digamos, que hace ineluctable o inevitable este tipo de hacer. Tendremos que utilizar todas las técnicas, o tendréis que utilizar todas las técnicas que estén disponibles. No solamente, digamos, en producir más, sino en producir, digamos, nuevas especies resistentes a plagas, insecticidas, etcétera, etcétera. Utilizar partes de suelos que hoy no están utilizándose para cultivar, pero manteniendo, como se dijo ayer, yo creo que es muy importante en una sociedad, digamos, avanzada, manteniendo las especies, los recursos naturales, los parques naturales, las zonas boscosas, etcétera, etcétera, para disfrute de las nuevas generaciones y, naturalmente, también para el mantenimiento de las especies biológicas que viven allí. Y utilizar también, digamos, como la lignocelulosas y utilizar también, estar abiertos a otras nuevas fuentes de energía y de biomasa, como son las microalgas o cualquier otro tipo de cosas. Es decir, yo lo que invitaría es a pensar de una forma que sea transversal, no unidireccional, en el sentido de ir hacia una sociedad más sostenible. Disminuir las pérdidas. En fin, la bioeconomía es esto. Es muy sencillo, pero por otra parte es muy complicado. Es tener en cuenta, digamos, el aspecto de alimentación. Cuando digo alimentación humana y animal, los aspectos de recursos biológicos que no se dedican a alimentación, uso industrial, como el algodón, el tabaco, en fin, para aquella gente que fume, etcétera, etcétera, y en el sentido de la biomasa. Y luego tenemos todas estas otras cosas, figuritas que están por fuera de esta esfera, que están relacionadas, no se pueden ver de una forma cartesiana en un sentido o en otro. Hay que hacer una producción sostenible, hay que mantener nuestra security, energy security, nuestro suministro de energía, la salud pública. Absolutamente, sin salud pública una sociedad se colapsa. El recurso, tener en cuenta que el cambio climático está ya aquí. Desde hace varios años en Bruselas siempre nieva en noviembre, el año pasado no nevó nunca, este año está haciendo una temperatura de 15 grados. En fin, el tema de la seguridad alimentaria es un tema crítico, particularmente no solamente seguridad alimentaria de provisión de alimentos, sino también sobre la calidad de los alimentos que tomamos. Y naturalmente dentro del asunto del aspecto más omics,
que es quizá el más importante y es el último, pero es el que determinará que una sociedad vaya por un sentido o por otro, es el económico, el desarrollo económico y social. Voy a hablarle muy brevemente en 2 diapositivas para desarrollar una bioeconomía. Nosotros la experiencia que tuvimos en Bruselas, primero es un proceso aparentemente sencillo, conceptualmente sencillo, pero en la práctica es complejo. Se empezó a hablar, las primeras palabras que hubo escritas en bioeconomía en la Unión Europea datan del 2005. En el 2012, 7 años después, la Comisión Europea logró que el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo adoptara una estrategia de bioeconomía sostenible. Pasaron 7 años. 7 años de debates, de discusiones, etcétera, 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 en el que la Comisión Europea se apoyó esencialmente en 4 pilares. Uno es la sociedad científica, y en este caso está representada de una forma, no solamente fue esta, pero la Federación Europea de Biotecnología, y por otras muchas más, pero es decir, un pilar es la ciencia, la tecnología. Otro pilar, como hablaremos después inmediatamente, es la industria. El tercer pilar es los poderes políticos, los policy makers. Se puede hacer lo que se quiera, pero si no se tiene el apoyo y el empuje y el soporte de los poderes políticos, es como un avión con un ala solo. Puede tenerle todo perfecto, pero no vuela. Y naturalmente, por último, y es un tema, digamos, que nos costó mucho comprender, pero quizá, digamos, para que no caigan ustedes en los mismos errores que caímos nosotros en Bruselas durante mucho tiempo, es la sociedad civil. Es necesario establecer desde el principio un debate amplio, sin cortapisas, sin censuras, con la sociedad civil. Dispuestos a escuchar lo que no queremos escuchar, dispuestos a escuchar las preguntas que preferiríamos que no nos hagan, etcétera, etcétera. Porque sin sociedad civil, sin sistemas, sin agricultores, sin la gente de la calle que compra un periódico, los taxistas, etcétera, etcétera, los camareros, no se puede hacer este proceso transformador de la sociedad. Bien, únicamente decirles que en Europa, y de hecho se habla mucho aquí de cooperación, existe un organismo con el cual colaboro a nivel honorario sobre la Federación Europea de Biotecnología, en el que están agrupados todos los biotecnólogos que quieran serlo. Es gratis, o sea que les invito a ustedes a que se inscriban. A nivel individual tiene 25.000 miembros personales. Los que pagan, en fin, cuando pagan, muchas veces con retraso, son los miembros institucionales, es empresas, instituciones que dan una cantidad nominal para que aquello pueda funcionar un poco, y tiene una serie de actividades. Esta Federación Europea federa las actividades de las distintas actividades nacionales en biotecnología, la Sociedad Española de Biotecnología, la Société Française de Biotechnology, de English Biotech Society, patatín patatán, etcétera, etcétera. Pero tiene una cosa que es importante: su capacidad de escucha es alta. Al representar de alguna forma la ciencia unbiased science, la ciencia sin compromisos, para de alguna manera, los position papers, los informes que elabora, se leen con la máxima atención por los poderes públicos. Y esto es muy importante, Y de hecho, algunas de los comentarios que se ha hecho en determinados programas marco de investigación, de ir a una investigación por una, por otra cosa, han venido de esta institución y de otras muchas, pero este es un ejemplo. Es decir, una invitación a que en Latinoamérica, si quieren, yo creo que en Europa lo único que podemos decir es positivo. Y fíjense ustedes que en Europa hace 70 años nos estábamos dando de cañonazos unos con otros, y hoy se conmemora, hace unos pocos tiempos, el comienzo de la Primera Guerra Mundial, pero después hubo una segunda. O sea, que realmente tenemos experiencia en darnos batacazos a la cabeza. Pero gracias a eso que hemos aprendido de que solos somos un ligero punto en el mapa, insignificante. No tenemos recursos minerales, no tenemos recursos petrolíferos, apenas existe en Inglaterra, Noruega, etcétera, etcétera. Lo que queda y lo que se está utilizando, y es lo que invito a las generaciones futuras, es lo que queda, algunas neuronas aquí dentro, y digamos, que Europa vuelva a ser lo que ha sido en los últimos 500 años, un líder de actividad intelectual, artística, creativa, etcétera, etcétera. Si alguno de ustedes quiere apuntarse, esta es la dirección del correo electrónico del secretario, que está en la sede, la tienen en Barcelona. Pero vamos, van ustedes en el Google y lo encuentran. El otro, y de nuevo, si alguno de ustedes no ha estado en Polonia y conoce Cracovia, les invito a que el año que viene habrá el Congreso Europeo de
de biotecnología en Cracovia, que es una de las ciudades más bonitas que pueden imaginarse en el mundo mundial. Bien, el otro, digamos, pilar en los cuales la Comisión Europea se fundamenta la bioeconomía, al menos en Europa, es el sector industrial. También agrupado. Hay muchos sectores industriales, pero uno que es particularmente cercano a la biotecnología, a la bioeconomía, y que es Europa Bio. Es la asociación de muchísimas empresas europeas, todas las que trabajan en biotecnología, y muchas que trabajan en campos aislados, en campos relacionados, pero que están relacionados con la biotecnología, están asociados en bioeconomía. Y que, naturalmente, por su agregación, por su colaboración, cuando los informes que elabora Europa Bio llegan a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, se leen con el máximo interés. Porque detrás de estas empresas están cientos de miles de trabajadores, están miles de millones de euros, es impacto, es liderazgo económico, competitividad, palabras que en algunas parecen que suenan mal, pero no hay que ser vergüenza, no hay que tener vergüenza de querer ser el primero de la clase. Representa a 56 miembros, 16 miembros asociados, asociaciones nacionales de biotecnología industriales. ASEBIO, ayer un representante de ASEBIO, la Asociación Española de Biotecnología, nos dio una charla, es decir, está federado, pero la voz es una voz única y se presenta no solamente para pedir más dinero, sino actividades tan sutiles como un cambio legislativo, un cambio de regulatorio, una sugerencia, es decir, escuchar digamos, al sector industrial. Si alguien tiene interés en ver el sitio web de Europa Bio, pues lo tiene. Bien, aquí nos encontramos con la pregunta del millón. O sea, si alguien hasta este momento tiene duda de que la bioeconomía es una cosa prescindible, que solamente afecta a los países desarrollados, yo creo que esta diapositiva les hará cambiar de opinión. El petróleo en la humanidad, en la Tierra, ha sido un espejismo. Durante miles y miles de años la especie humana ha sobrevivido como ha podido. Surgió después la revolución industrial y a partir de la revolución industrial, pero sobre todo a la aparición del petróleo en el mundo, ha habido un crecimiento exponencial de la población humana y del uso energético que era imposible que hubiera habido de otra forma. Pero el petróleo desaparecerá tarde o temprano, es decir, son los recursos que se obtuvieron durante millones de años, cientos de millones de años, por los seres vivos que nos precedieron como inquilinos en este planeta, y naturalmente pues lo estamos consumiendo en un siglo y pico, estamos haciendo absolutamente quemar una cosa que es preciosísima para utilizar un vehículo de 1,5 toneladas, 2 toneladas. Yo creo que hay pocas cosas más absurdas en el mundo. Pero, en fin, hay muchísimos millones de personas que lo hacen todos los días y la gente no se escandaliza. Pero lo que es importante es decir, ¿qué va a pasar cuando el petróleo desaparezca? Pero no solamente cuando desaparezca, cuando los precios sean prohibitivos. Ese es un problema gravísimo, ese es el problema que van a tener ustedes. Yo, para lo que me queda, y cada vez cojo menos el coche, más o menos sobreviviré, y algunos que veo ya con el pelo gris, pues, vamos, el problema no es nuestro, el problema es sobre todo vuestro. Es decir, ¿qué va a pasar? Porque ¿qué va a pasar con esos 7.000, 8.000, 9.000 millones de personas cuando el petróleo, digamos, sea casi más caro que un frasquito de colonia o de fragancia? ¿Cómo vamos a hacer nuestras máquinas? Porque pensamos que el petróleo solamente lo utilizamos para mover coches. Prácticamente todo lo que tenemos aquí, la moqueta, etcétera, etcétera, vienen los derivados del petróleo, la pasta de dientes, los plásticos, etcétera, etcétera, todo. La agricultura intensiva depende esencialmente del petróleo en España con los invernaderos. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Es necesario cambiar la mentalidad de una economía basada en el petróleo, que es omnipresente. Si uno para de pensarse, es difícil encontrar un área donde no sea así. Volver a una economía basada en los recursos biológicos. Naturalmente, será diferente, no vamos a ir con el tractor empujando al burro, esperemos, porque no olvidemos, yo recuerdo en una conferencia, no sé dónde, si fue en Egipto o en Alejandría, que había un señor que venía de los países árabes, y naturalmente era riquísimo, tenía petróleo. Y dice, miren ustedes, nosotros queremos cambiar, venimos aquí a biotecnología, pero nos damos cuenta
de lo siguiente. Mi abuelo, que era rico, iba en camello. Mi padre iba en Land Rover. Yo voy en Mercedes. Mi hijo posiblemente irá en un vehículo estos utilitarios, los SUV, Sportive, no sé cuántos se llaman ahora, como estos todoterreno, así modernos, así que van por las ciudades. Pero a lo mejor mis nietos posiblemente tendrán que volver a ir en camello. Y en este periodo de 2 generaciones quiero transformar mi país para cuando el petróleo ya no exista, cuando ya se dejen de hacer grifos de oro y cosas absolutamente sin sentido, cuando haya que hacer una economía que sea sostenible. Y me impactó aquellos comentarios, porque realmente, ¿qué va a pasar cuando el petróleo deje de desaparecer? Y realmente cuando pensamos que hay energías alternativas, la eólica, la fotovoltaica, etcétera, etcétera, es cierto, pero hay muchísimas otras actividades que no son solamente dependientes de la energía, son fabricar bioproductos y bioenergía, pero bioproductos también, que solamente pueden venir de sustancias orgánicas con carbono. Es decir, esto es un tema que le dejo sobre todo a las generaciones jóvenes que reflexionen y que yo diría, como siempre, estas cosas. El futuro está en vuestras manos. ¿Dónde estamos en Europa? Es decir, en Europa parece que, bueno, pues por una parte todo el mundo admira, pero por otra parte todo el mundo critica, lo cual representa muy bien lo que es, ¿no? Posiblemente sea uno de los sitios, junto con Estados Unidos, donde la producción científica sea muy alta, donde haya las fábricas más potentes en producir enzimas están en Europa, donde hay una conciencia sobre sostenibilidad bastante alta, sobre todo en muchísimos países, pero nos faltan muchas cosas. Nos faltan el liderazgo empresarial que tiene Estados Unidos, que tiene Canadá, que tiene otros países, incluso México. Nos falta un desarrollo regulatorio que no sea excesivamente asfixiante, de manera que se puedan desarrollar nuevas ideas, naturalmente teniendo en cuenta la seguridad del público y las necesidades legítimas, pero que permita desarrollar nuevas ideas sin que la gente se sienta encorsetado. Y necesita para tener una visión a largo término de la coherencia de actividades legislativas. Lo digo porque la Comisión Europea es conocida en todo el mundo por su capacidad de desarrollar normas, directivas, etcétera, etcétera, y que son realmente en agricultura han supuesto un cambio transformador de la sociedad europea de los años 60, 70 hasta ahora. Es decir, hay que reconocer que ha sido un éxito desde una agricultura prácticamente de supervivencia en la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, a ser, digamos, una agricultura posiblemente más exitosa del mundo, pero que también tiene otros problemas. Y cuando esos problemas se observan desde otra legislación o desde otra perspectiva, como la bioeconomía, muchas de esas legislaciones se confrontan. Otra cosa que hacemos, también que se ha dicho mucho en Europa, es la paradoja europea, ¿no? Que es de los sitios donde realmente el investigador es capaz de transformar los euros. En la mayoría de los países tenemos el euro, aunque hay crisis, pues todavía hay gente muchos inmigrantes que están llegando a Europa que quieren ser europeos. Es decir, que transformamos con bastante eficacia los euros en papers, en artículos científicos. Pero somos bastante menos eficaces en transformar de nuevo los euros en productos. Transformamos en papers que después se quedan en las bibliotecas, pero no transformamos en productos. Muchos de nuestros emprendedores en Europa se van a Estados Unidos, se van al sudeste asiático, porque sus ideas se desarrollan allí más fácilmente. Las ideas se salen. En fin, no voy a decir todas las cantidades de cosas que se inventaron en Europa, que se explotaron después en otras partes del mundo y que después los ciudadanos europeos tenemos que comprar. Entre ellas, por ejemplo, muchas empresas de biotecnología. En fin, es un ejemplo que tenemos que tener en cuenta. Y voy a dar cinco requisitos para, digamos, una bioeconomía sostenible. Es necesario, importante, tener una actividad reglamentaria que sea coherente dentro de un sector y coherente a través de los distintos sectores. Esto es muy importante. Nosotros nos dimos cuenta bastante tarde y prácticamente en los 2 últimos años de nuestro trabajo para preparar esta estrategia fue, y aún así quedan muchos aspectos pendientes, desarrollar una estrategia que sea coherente a través de distintos sectores: energético, agrícola, medioambiental, industrial, etcétera, etcétera.
facilitar el acceso a la biomasa. Si no hay biomasa, estamos hablando de vender humo o vender crecepelos. Es necesario tener biomasa de una forma sostenible, biomasa que no destruya más el medio ambiente de lo que está. Hay que favorecer la inversión, pero no solamente en la parte de arriba de investigación fundamental, sino de inversión que tire del mercado de esas ideas a la producción de nuevos productos. Hay que facilitar la introducción en la Unión Europea, nosotros hablando de la Unión Europea porque era el caso nuestro, la introducción de nuevos bioproductos en el mercado, bioproductos que no existen actualmente, bioplásticos, biolubricantes, bio lo que sea. Y hay que facilitar esto es crítico, aunque parezca que es obvio, es bastante complejo, un diálogo a través de toda la sociedad y de todos los países de Europa sobre cómo hacer esta bioeconomía. Y esto, pues estamos en 3 tiempos. La situación hasta hace muy pocos años era en la superior a la izquierda, en el que los distintos sectores industriales eran moderadamente eficaces unos con otros, mirados en sí mismos, pero no había canales de comunicación. En la situación que nos estamos actualmente es la situación inferior, en la que se han establecido puentes, bridges, entre los distintos sectores, el sector agrícola, el sector farmacéutico y el sector industrial. La bioeconomía lo que pretende es que haya un canal de comunicación entre todos estos sectores. Esto es esencialmente la bioeconomía. Hay que hacer una agricultura, en el caso de la agricultura sostenible, debería hacer una pequeña inciso aquí. En la estrategia que hemos desarrollado en Europa, o que se desarrolla en Europa, no contempla la biotecnología sanitaria por una sencilla razón, porque su nivel de desarrollo es muchísimo mayor que el de otro tipo de biotecnologías y se pensó que la problemática era distinta, pero no hay ningún otro pensamiento de menosprecio hacia la biotecnología sanitaria. Pero, en fin, es necesario hacer una serie de desafíos que tenemos en este momento, que habrá que hacer, como decía antes, más con menos. Hay que unir la innovación. Recuerdo que muchas veces innovación productiva, no necesariamente innovación en el sentido de desarrollar nuevas ideas, pero innovación que dé lugar a nuevos productos o nuevos aspectos de mercado. Y en esto recuerdo un comentario que me hizo en un foro similar a este, un industrial catalán que decía, dice: Alfredo, no te equivoques, el problema de la innovación primordialmente no es un problema de dinero, es un problema de actitud mental. Es un problema salir de muchas veces que tenemos en Europa, desgraciadamente, en otras partes del mundo, pero en Europa, es decir, yo hablo de lo que conozco bien, es que se intenta hacer mucha investigación aplicada no aplicable. Es decir, que naturalmente no va a llegar a nada. Es necesario decir muchas veces, vamos a ver esto, vamos a ver cuál es el problema. Tenemos ejemplos en la investigación como Louis Pasteur, que principalmente no se interesaba en la causa del problema, se interesaba en el problema y a través de ahí iba hacia atrás y desarrollaba todos los fundamentos científicos. Esta diapositiva se ha mostrado ayer, es el concepto de biorefinería, y en este momento debería decir claramente que uno de los temas que nos dimos cuenta, digamos, errores que se cometieron en Europa y que espero que no se cometan otra vez, es decir claro, inequívoca y de una forma taxativa y sin ambigüedades que en el caso del desarrollo de nuevas biorefinerías, de nuevas bioeconomías, no se utilizarán recursos biológicos destinados a la alimentación humana y animal para producir bioenergía. Ese es un statement, una sentencia que la Unión Europea marcó absolutamente claro. Y yo asumí en la parte durante el tiempo que me correspondió aconsejar a la comisaria correspondiente, decir, mire usted, si esto no lo dejamos taxativamente claro, límpido, vamos a tener un problema mucho mayor que el de los OGMs. Los recursos biológicos destinados a alimentación animal tienen un precio, pero también tienen un valor ético, tienen un valor moral. Y es importante distinguir este tipo de cosas. Primero, la alimentación humana y animal, punto, sin discusión. No hay otras actividades. No es como en otras partes del mundo un commodity que sube la bolsa, que baja la bolsa. No, esto es una cuestión de actitud política, una decisión política en el que todas las actividades que se desarrollen para la bioeconomía, la obtención de nuevos bioproductos, de nuevos bioproductos en términos químicos, pero bioproductos en términos energéticos, no vendrá de productos biológicos destinados a la alimentación humana y animal.
Lo digo porque este es un tema que quizá saldrá aquí y dejo abierto esta consideración. ¿Puedes concluir en 5 Sí, minutos? en 3. Gracias. Bien, decir únicamente, no voy a explicar aquí la estrategia de la bioeconomía en Europa, pero tenía 3 grandes ejes. Por una parte, más investigación en la parte de arriba, investigación fundamental, pero sobre todo también mucho tirar de esa investigación aplicada hacia el mercado. Por otra parte, el reforzar las interacciones políticas o de políticas entre y el compromiso de los distintos actores sociales. Esto es un tema crítico, muy importante, que yo invito que lo hagan porque es realmente muy complejo. Y, naturalmente, un tema que es intermedio de dificultad, pero que parece ser lo que ocupa, digamos, la posición de los industriales, es la mejora de la competitividad y de los mercados en los sectores bioeconómicos, porque, naturalmente, las 3 cosas se interrelacionan. ¿Y quién está implicado en esto? Está implicado, obviamente, los científicos, los investigadores, los industriales, pero también la sociedad en general, los estudiantes, los políticos. Es decir, todos los sectores sociales deben estar implicados y deben de participar en este tipo de actividades. Bien, hay varios países, aparte de la Unión Europea, que han desarrollado políticas, estrategias, no tácticas ni proyectos, sino estrategias sobre bioeconomía: Alemania, Suecia, Finlandia, Noruega, pero hay muchos otros más que no lo han llamado todavía estrategia, pero son realmente planes, digamos, muy sólidos. Francia, en España está desarrollando una estrategia, otros, yo sé que China, India, están hablando muy seriamente de desarrollar estrategias a largo plazo, de aquí al 2050, no solamente 2030, 2050, sobre bioeconomía. Es decir, quiero decir que si alguno en México está interesado en desarrollar un tipo de estrategia, puede leerse estas estrategias y ver, digamos, que puede ser interesante de ese contenido. No porque tenga que hacer una igual, sino quizá por evitar, digamos, tropezar en las piedras que se tropezaron antiguamente. Bien, hay un tema que, digamos, que siempre a los investigadores les fascina, que es la inversión que se hace en investigación hoy en día tendrá dentro de unos pocos años un retorno enorme. Y esto se ha visto concomitantemente en todos los países del mundo. Donde hay una mayor inversión en investigación, hay un mayor desarrollo económico, hay unas industrias más competitivas, hay unas sociedades más dinámicas, hay digamos, un mayor bienestar, la esperanza de vida aumenta, no siempre, pero en la mayoría de los casos. Es decir, es un caso que es absolutamente claro. Y luego, todo esto podríamos hablar, y esta es la última diapositiva, la penúltima, que utilizo es, bueno, todo eso está muy bien, es decir, hay un gran papel, un estudio muy bonito sobre una estrategia de biotecnología en Europa, hay un programa de trabajo, de un work plan, hacerlo, pero ¿cómo esto se traduce? Y uno de los problemas que tuvimos es decir, ¿cómo implicar al sector industrial a comprometerse con la bioeconomía? Y es un tema que ha salido aquí, que se llama una public-private partnership, un partenariado público-privado entre las bioindustrias europeas y los sectores públicos, la Unión Europea. Y ha sido como una partida de póker, digamos, de gran escala, porque nosotros convocamos a las y he de decir que no sé jugar al póker. Quizá por eso ganamos, o ganó, digamos, el sector público, porque jugábamos sin saber muy bien las reglas. Dijimos, señores, si ustedes creen en la bioeconomía, tienen que aflojarse el bolsillo. O sea, no solamente lo va a poner el sector público, esto no tiene sentido. Esto es un pozo sin fondo. Tienen ustedes que demostrar que ustedes van a ser los líderes de este tipo de actividades. Y entonces la Unión Europea decidió poner 1.000 millones de euros en el programa Horizonte 2020 de 2014 a 2020. ¿Qué ponen ustedes? Hacer la historia larga, la discusión fue muy tensa, muy difícil, durante cerca de un año. El resultado final es que por cada euro que pone la Unión Europea dinero público, el sector privado ha puesto 3 veces más de dinero privado. Y cuando llegó ese momento, digo, aquí hay un compromiso real. Entonces tenemos una asociación que se llama ahora Biobased Industries, que moviliza 3,8 billones, 3.800 millones de euros, es una cantidad muy significativa, alrededor como 5.000 millones de dólares, para desarrollar, para poner en práctica los aspectos industriales, económicos de la bioeconomía, de los cuales una cantidad, 1 euro
viene de la Unión Europea y 3 euros viene del sector privado. Yo creo que esto es el éxito más importante de que la bioeconomía es necesaria, de que el sector industrial ve como que es la sobrevivencia de su sector, y con esta diapositiva y la próxima, que quisiera terminar con esto. Yo siempre termino con esta diapositiva muchas de mis conferencias porque quisiera llamar a un sentido de humildad. Yendo a uno de los primeros viajes a la India, me encontré en un panel de Gandhi que decía: la tierra nos puede suministrar todo lo que necesitamos, pero no todas nuestras ambiciones o nuestros deseos irrefrenables de hacer cosas. Con esto termino mi intervención y les agradezco muchísimas gracias su atención. Muchas gracias. Por favor, espera por si alguien tiene alguna pregunta antes de pasar a las conclusiones y la clausura. ¿Alguien quisiera preguntar algo? La presentación fue muy bien hecha, muy clara. Sí, por favor. Aquí parece que hay una intervención aquí abajo. ¿Hay alguien que tenga un micrófono, por favor? Que si no, creo que está mal. Si no, te puedes acercar aquí. No sé si se oye, yo creo que se oye. Es que hay una pequeña dicotomía entre en el campo de la agricultura, entre un problema que es terminar con plagas y otro problema que es que ya no se utilicen fertilizantes. Pero, o sea, ¿cómo resolver esta crisis entre acabar con plagas de plantas y de cultivos y al mismo tiempo reducir el uso de fertilizantes? Y al final del día, lo que llamamos plagas a veces no son plagas, sino es una manera de fertilizar la tierra. Entonces, ¿en dónde está el equilibrio para muchos de los puntos que están puestos ahí como prioridades o necesidades? Efectivamente, digamos, yo no soy un experto en biotecnología vegetal, pero estos son aspectos absolutamente claves. Es decir, y de hecho hay programas de investigación que están haciendo. Pero yo quisiera decir una cuestión: la biotecnología, la bioeconomía no es un roadmap, no es un mapa de carreteras donde nos indica dónde hay que pararse de una estación de servicio, donde hay un restaurante. Es una brújula que indica la dirección, el camino. Cada uno de ellos lo tendrá que buscar. Y en algunos momentos, posiblemente en 5 años, si yo viniera aquí y otra persona viniera a hablar de bioeconomía, posiblemente muchas de las cosas que he dicho hoy serían obsoletas y la orientación sería diferente. Es decir, la bioeconomía, lo que se trata es de tener las sociedades, coger el toro por los cuernos, como decir una expresión muy española, y destinarlo en el rumbo que uno lo quiere llevar. Habrá problemas, que sea el problema de las plagas, que es importante, el tema de los abonos, el tema de los pesticidas. En otros temas serán otros miles de temas, pero es un tema. Es decir, es un tema que la bioeconomía es mucho mayor que la biotecnología. La biotecnología, al fin y al cabo, es una tecnología muy potente, pero es una tecnología. La bioeconomía es una forma transformadora de nuestras sociedades, que puede ser en algunos países europeos. En Alemania lo han decidido, ya no existen divisiones de biotecnología, etcétera, etcétera. Todos los ministerios son bioeconomía. Punto. Es decir, y realmente los alemanes se dedican bastante a pensar antes de hacer iniciativas de este tipo. Gracias. Gracias a ustedes. El profesor Albert Sazón posee un grado llamado agregación y un doctorado en ciencias naturales en el área de microbiología por la Universidad de París. Fue director general adjunto de la UNESCO durante el periodo del doctor Federico Mayor Zaragoza y a partir de 1996 es consejero especial del director general, profesor visitante senior del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de las Naciones Unidas. El rey de Marruecos lo designó miembro del Comité Consultivo de Derechos Humanos de ese país.
Es consultor para la UNESCO y otras organizaciones de Naciones Unidas, así como la Comisión Europea y para instituciones marroquíes. Actualmente es presidente de Bio Eurolatina, Asociación para la Promoción de la Cooperación en Biotecnología entre Europa y América Latina, y miembro residente y director de la sección de las Ciencias y Tecnologías de la Vida en la Academia de Ciencia y Tecnología Hassan II de Marruecos. Es miembro asociado del Club de Roma, tiene más de 200 publicaciones y libros, y a él le debemos muchísimo de la organización de este congreso, y es quien hará una narrativa de las principales conclusiones. Por favor, Albert. Bueno, muchísimas gracias, Juan Lauro. Bueno, una vez más me ha honrado el comité organizador de este evento, BioAONL 2014, que antes habíamos llamado BioMonterrey, de sacar unas conclusiones. Estoy frente a ustedes en mi capacidad de presidente de la Asociación Biorelatina, que es una asociación que tiene más de 12 años de existencia, domiciliada en Madrid, aunque yo resido en París, y que yo presido y que se ha esforzado durante todos estos años de promover una forma u otra de cooperación entre Europa, más que todo España, y América Latina. Esto es un ejemplo de nuestra acción, de nuestra cooperación, pero hay otros, como por ejemplo lo que va a ocurrir en Chile el año próximo, a las mismas fechas, un evento que se llama BioLatam y que está más dirigido precisamente hasta la industria biotecnológica entre empresas. En primer lugar, para los que no estuvieron con nosotros, y la mayoría de ustedes no estaban con nosotros cuando empezó esta aventura, gracias a la iniciativa del doctor Luis Todd y de su equipo, quisiera hacer en 3 palabras un poco de historia. ¿Qué queríamos hacer en 2006? Trabajando un poco antes para preparar el evento de 2006, que tuvo lugar no aquí, sino el gran centro de convenciones de Monterrey. Teníamos gran ambición y teníamos miles de participantes, la mayoría estudiantes, verdad, como aquí, hoy. Pero también investigadores, empresarios, que por desgracia, debido al hecho que son personas muy ocupadas, se iban después de la charla rápidamente y no se quedaban hasta el final del evento, como se hace en general en los congresos científicos, para poder tener precisamente una discusión honda y sacar precisamente cooperaciones, redes, etc. Sin embargo, la ambición fue, me parece, muy pertinente, y los resultados, yo diría, satisfactorios, en el sentido que querríamos acompañar 10 o 12 años de la evolución de las ciencias de la vida transformadas en aplicaciones en lo que le llamamos biotecnología. Y cada evento hacía un poco el estado del conocimiento gracias a expertos nacionales, internacionales y de países hermanos de esta región latinoamericana, y al mismo tiempo la pregunta: ¿y qué hace México? ¿Y qué hace Monterrey? ¿Y qué hace Nuevo León? Es decir, no era solamente una reunión estratosférica para ver dónde estamos, y entre científicos es muy alentador de hablar de dónde estamos, de platicar, esto es siempre muy bueno, pero ¿para qué?
¿Por qué? Y a lo largo de estos años hemos acumulado una experiencia y hemos difundido los resultados. Es decir, que todo lo que hemos dicho se publicó en la revista de la divulgación de la ciencia de este Estado y también en la red, porque teníamos la suerte de tener el Internet, y incluso lo que se decía al mismo tiempo y al rato se difundía. Esto fue realmente un hito muy importante y de nuevo gracias al equipo del Dr. Todd y de su entorno de apoyo. Pero no puedo ir más allá en mi presentación sin rendir homenaje y agradecer y expresar nuestro profundo reconocimiento a las autoridades políticas de este Estado, de este gobierno, pero también de la universidad, que hoy día nos acoge por la segunda vez, y a su rector, Jesús Ángel Rodríguez, que siempre ha apoyado este esfuerzo, y evidentemente a las autoridades del gobierno federal, y entre ellos, precisamente, el año pasado, el señor Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía, que se comprometió frente a ustedes, no tal vez a ustedes, pero a los que estaban en este auditorio, para decir, primero, es importante la biotecnología, es importante para el país de diseñar un programa nacional de bioeconomía y es importante reconocer el esfuerzo hecho por Monterrey, por su universidad y por sus autoridades. No pudo estar con nosotros esta vez porque no voy yo como forastero, porque no soy mexicano, no voy a explicar las razones, pero las razones son claras, una agenda muy cargada, cosas que no eran previsibles cuando se comprometió hace 3 o 4 meses, pero bien, tuvimos de parte de los representantes del gobierno federal y del gobierno estatal unas presentaciones que demostraron una vez más su compromiso, su dedicación, su apoyo a este esfuerzo. Entonces, ¿dónde estamos? Y ahí yo trato de contestar a la pregunta de un orador de ayer, parece que Puigferrat, Ricardo Puigferrat, que nos presentó, digamos, el grupo Lala, que es un grupo de lácteos, lo que hacía esta compañía, y se lanzó en una serie de reflexiones sobre el estado del mundo, sobre el hambre en el mundo, sobre la responsabilidad, etcétera, 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 lo que fue retomado parcialmente por mi amigo Alfredo Aguilar Romaníos hace poco tiempo, y preguntó, ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Pues estamos aquí para precisamente tratar de sacar unas conclusiones de lo que hemos hecho a lo largo de 10 años. Porque, de acuerdo con el Dr. Todd, cuando hemos discutido la oportunidad, la relevancia, la pertinencia de un evento como este, nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué precisamente ha llegado el momento, aunque lo hubiéramos podido hacer antes, pero las cosas van a su velocidad y la cultura humana es la cultura humana? ¿Por qué queríamos ver si realmente los requisitos de una bioeconomía mexicana o de un programa nacional de México en bioeconomía es factible hoy, que se puede pensar, se puede diseñar con, claro, los actores? Y hemos llegado a la conclusión que sí, pero había que explicar precisamente cómo.
Y por eso, la jornada y media que hemos tenido, los que han leído el programa, es muy claro. Había los 3 pilares que acaba de mencionar Alfredo Aguilar: la ciencia, el gobierno, las autoridades que representan el pueblo, la nación, el gobierno, y el tercer pilar, la industria, los empresarios. Lo hemos seguido porque fue la triple hélice de que Monterrey había propuesto cuando el gobernador Natividad Parra había precisamente lanzado la idea de la ciudad del saber, del parque tecnológico, que hoy día estamos viendo los resultados. Por eso hemos empezado con el compromiso político y hemos escuchado los discursos del representante del gobernador, del representante del secretario de Salud, del Zagarpa y de la economía. Y, evidentemente, estamos satisfechos que este compromiso existe, no es teórico, existe, pero hay que aprovecharlo. Nadie ha dicho en este país, México, que estaba contra la biotecnología, que haya debate sobre el cultivo del maíz transgénico, que sí hay. Pero en general el país ha hecho y está haciendo biotecnología en todas las ramas del conocimiento. Segunda parte del evento, la parte precisamente de la ciencia. Pero no podíamos tomar muestras en toda la ciencia. Hemos escogido una parte, que es la rama medicina, farmacia o farmacología. Y por eso hemos tenido la sesión de esta mañana y la sesión de ayer. Pero fue solamente un ejemplo, porque pensábamos que era un campo nuevo, era una nueva aventura de la biología y de sus aplicaciones médicas, y pienso que también lo hemos alcanzado a demostrar aún que, como nos dijo nuestro colega de la UNAM, no hay que pensar que eso va a resolver todos los problemas, pero sin embargo es una contribución importante a nuestra, digamos, la manera de interpretar las enfermedades, su tratamiento, su prevención y su diagnóstico. Y ahí de nuevo, ¿qué hace México? Y hemos tenido respuestas. Por ejemplo, ¿de qué está haciendo este centro? Y el tercer pilar fue precisamente lo del compromiso empresarial. ¿Hay un compromiso empresarial hacia la biotecnología y la bioeconomía? Y lo tratamos de demostrar a través de ejemplos concretos, no a través de discusiones estratosféricas. El ejemplo de España, que en 2 décadas ha llegado a un nivel que no podía imaginarse en 80 o 85. Es un buen ejemplo. Y nos lo explicó Andrés Ballesteros, que acaba de llegar. El ejemplo de Cuba, país vecino, país amigo de México, de hace siempre, y que en una isla de 11 millones, hoy día, su producción de medicamentos o de productos biológicos a la exportación llegan a 250 millones de dólares. Para un país que necesita dinero, y viene detrás del níquel y del turismo. Y si lo tomamos como servicios, está en primer lugar. Y son más ambiciosos, quieren ir mucho más, porque consideran que es parte de su vida económica que está en cuestión. Lo hemos demostrado a través de ejemplos tomados de Argentina. En el campo agroalimentario, con la presentación de Federico Trucco, y en la parte médica con la presentación de Eduardo Ortiz. Y se ha demostrado que es posible, que es factible. Entonces, cuando hemos demostrado que estos 3 pilares, 3 requisitos, 3
partes de la triple hélice están cumplidos, bueno, podemos pasar de lo que se llama la biotecnología y la bioindustria a la bioeconomía. Es otro paso. Como nos explicó Alfredo, no es solamente una justa posición de cosas, sino un concepto nuevo, un paradigma nuevo, una otra manera de pensar nuestra economía del futuro, basada más cada día en biorecursos, en conocimientos biológicos, en avances biológicos y menos en una explotación insostenible de un recurso que se llama el petróleo. Y de eso estamos hablando, no estamos hablando de otra cosa. Pero esta bioeconomía va a tener un peso precisamente, estrictamente económico en nuestra vida, al mismo tiempo que hay una industria automotriz, que hay una industria de la energía, que hay una industria de las telecomunicaciones. Bueno, habrá cada día más una economía basada en los avances de nuestro conocimiento biológico y de las ciencias de la vida. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el futuro? Voy a hablar de manera personal y aproximaciones. Yo pienso que, tal vez me equivoque, que hemos terminado un primer ciclo. Me parece que los objetivos que hemos fijado en 2006 fueron en gran medida alcanzados. Yo digo en gran medida porque nadie es perfecto y tenemos una lista de defectos que podemos perfectamente explicar. Pero es un fin de ciclo porque hemos concluido que a través de los ejemplos, y de nuevo concretos, porque a los políticos no hay que venir de hablar de teoría, hay que venir de hablar de cosas concretas donde hay un retorno después de una inversión, y de eso se trata. Me parece que el año próximo, si Dios quiere, y si el equipo y el acuerdo de las autoridades pertinentes están ahí, podemos entrar en otra fase, que no sería más una fase de reflexión, pero una fase de acción, y lo digo francamente, política. Ahí hay que decir las palabras como deben ser. Sí, en mi país yo lo haré así. Haré así, es decir, que mañana tengo una cita con el rey de Marruecos. Y le digo, Su Majestad, esto es una cosa fundamental, a usted debe decir que sí. Y después voy a ver al jefe de gobierno. Y después iré a ver al ministro. O haré al revés. Bottom up o top down. Depende del país y de su cultura. Entonces, acción. ¿Para qué? Por lo menos se haga un primer borrador de lo que puede ser este programa. Con todo lo que existe en México. Ya se hizo el inventario, no estamos inventando algo nuevo. Se hizo un informe de decenas de páginas sobre un programa nacional de bioeconomía. Nosotros hemos escrito un documento menos ambicioso, pero de 12 páginas, sugiriendo lo que puede ser un programa, basándose sobre lo que existe. Sobre la fuerza que tiene México en términos de investigación, de investigadores, de instituciones, de estar al lado del gran mercado, más grande mercado del mundo, de estar entre dos océanos, el Pacífico, el Atlántico, estas ventajas competitivas que tiene el país y que pueden permitir precisamente de ir. Pero esto es el futuro próximo, está en manos de los mexicanos. Y quería solamente, a mi nivel personal, en primer lugar, repetir cuánto soy agradecido a los que me han hecho confianza, que han hecho confianza a BioEurolatina, que hemos hecho no es tan frecuente que
una colaboración dure más de 10 años, con perseverancia, hasta llegar, digamos, al puerto. Hemos, me parece, llevado el barco al puerto. Ahora es otra aventura que puede empezar. Yo soy muy agradecido de la confianza del doctor Todd, de su equipo tan eficiente, Rodrigo Soto, Juan Roberto Zavala, Edith Flores, etcétera, y más que todo precisamente a esta universidad que me ha honrado varias veces, que ahora Carlos, que nos acoge, nuestro anfitrión, le diré una vez más mi profundo agradecimiento. Y espero que esta aventura no pare y que continúe. Me parece que le he resumido en nutshell, como dicen los anglosajones, lo que ha pasado durante esta jornada y media, de manera simple para los que no estaban con nosotros a principios ni en 2006 sepan lo que ha pasado, y muchísimas gracias por su atención. Luis Eugenio Todd es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con residencias en el Hospital de Enfermedades de la Nutrición en la Ciudad de México, también en las universidades de Cornell, Georgetown y en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en los Estados Unidos. En la UANL ha sido catedrático de la Facultad de Medicina, director de la Unidad Renal del Hospital Universitario, director del Instituto de Investigaciones Científicas, director de la Unidad de Resonancia Magnética y rector. Actualmente es responsable del área de divulgación científica de la UANL. En el Gobierno del Estado de Nuevo León fue jefe de los Servicios Coordinados de Salud Pública, secretario de Educación y Cultura, director general de los Servicios Coordinados de Educación Pública y director general del CECITE y del COSITE, Consejo de Ciencia y Tecnología de Nuevo León. Asimismo, fue diputado federal y subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica, así como embajador de México ante la UNESCO. Es autor de 26 libros, ha sido editorialista en diversos periódicos de Monterrey y en la Ciudad de México y actualmente es comentarista en el Canal 12. Él y el doctor Sazón harán la clausura de este evento después de algunos comentarios suyos, Luis. Hace 40 años que yo era rector de la Universidad de Nuevo León. Y en esos 40 años he pasado por muchos foros, como ustedes lo escucharon previamente, y ya no me cocino al primer hervor. Ya no me impresiona cualquier cosa. Pero nunca había escuchado una síntesis tan clara, un relato tan exacto de mi gran amigo Albert Sazón, quien lo conozco desde que yo estaba en la UNESCO y quien ha sido una persona con una capacidad enorme de dar, de servir, de conciliar, de ver una visión universal sin perder su identidad personal. Gracias a él existe este congreso, porque él tiene las relaciones y la visión que nos permite reunir con un enfoque muy claro personalidades como las que aquí nos acompañan, a quienes con gratitud les agradezco su tiempo, porque yo sé que es un esfuerzo, que vengan, que sacrifiquen su tiempo, su familia,
y que nos vengan a sacudir un poco las conciencias y a mover las almas, como decía un gran mexicano, para que podamos incorporar a México, un gran país con una enorme identidad cultural, a una realidad global y a la necesidad de que el país ya vuelva a reconocer que la ciencia es el factor único que transforma el medio ambiente, que el arte espiritualiza el quehacer existencial y que la política es un compromiso gerencial de administrar el cambio para servir quien es el poder real, que desde los helénicos sabemos que es el pueblo quien los elige. Entonces, yo me siento muy emocionado porque qué capacidad de síntesis, qué capacidad de trabajo. Para él no pasan los años. Viaja constantemente, viaja en forma transatlántica, está en Latinoamérica, está en Europa, está en Asia, está en Marruecos, y donde quiera va sembrando. Y aquí ha sembrado mucho para nosotros, porque a pesar de que es difícil penetrar en la rutina, estas reuniones que se difunden a tiempo real por Internet 1 y 2, y que quedan plasmadas en un documento web permanente, y después en una revista Compromiso, va minando nuestra pereza, nuestra apatía, nuestra incapacidad de juntar nuestros cerebros buenos, que tenemos pocos pero muy buenos, y hacer la suma de ellos para programas como el que aquí se está plasmando en base a la experiencia internacional, por ejemplo, de Alfredo Aguilar Romanillos, en base a la experiencia de nuestros colegas sudamericanos de la prestigiada Universidad Autónoma de México. Es una llamada de atención, es como decir un fuego para que volteen a vernos. El rector, que siempre nos ha apoyado, fue alumno mío en esa época, es un gran rector, con mucho trabajo. No pudo venir porque se fue a Ottawa, presidente de la Sociedad de Universidades Panamericanas. El rector tiene que, en su último año, que es este, lograr consolidar lo que está haciendo con mucha intensidad, darle una jerarquía a esta temática de la biotecnología y el proyecto de bioeconomía, porque es necesario subirnos al cometa de la modernidad, so pena de quedar detrás de él. Entonces, ¿qué me toca decir? Ya lo dijo todo Albert. Me toca realmente, usualmente la gente que habla detrás de mí dice que tiene cierto grado de temor, porque dada mi experiencia universitaria y mi capacidad innata para la improvisación verbal, yo soy un buen orador, soy mediano escritor, buen orador. Todo el mundo lo ha reconocido. Entonces, a veces los gobernadores que yo conocí, he trabajado con 5 aquí, no les gustaba hablar detrás de mí. No, todo mejor ponlo después que nosotros. Porque yo así soy. Es alguna de mis virtudes, tengo muchos defectos. Pero ahora me siento yo con problemas para hablar detrás de Albert. Porque percibo no solamente la enorme elocuencia, sino su capacidad, que además, como es universal, él lo puede expresar en francés, en inglés, en español, en árabe,
Yo mal hablo el español, medianamente el inglés, mi francés es de café, y él tiene la concepción universal que yo no puedo tener con la misma intensidad y dimensión. Entonces yo estoy emocionado, y por supuesto que siempre que uno organiza congresos hay problemas en que la gente vive en un ritmo tan acelerado que está cambiando. La velocidad del cambio, como decía Toynbee en esta época, es impresionante. Y el desarrollo científico y tecnológico también está cambiando a una velocidad. De la época yo fui rector a los temas que trataron ahora. Pues yo soy médico. No, pues hay una dimensión extraordinaria. Nos tocó hacer el primer trasplante, el primer riñón artificial, ahora se hacen de rutina. Genética, pues sabíamos nomás ver los cromosomas, ahora ven los genes. Entonces, la velocidad del cambio y la velocidad de la sociedad como que nos está quitando tiempo para meditar y pensar. Y por eso a veces mucha gente no vino, porque todos tienen una actividad. Todo el mundo está embelesado por subirse a lo que está sucediendo. Y hay poco tiempo para meditar lo que va a suceder. Por eso estos eventos son muy buenos. Y no se quedan en un grupo reducido, sino gracias al esfuerzo de Rodrigo Soto, que es un experto nuestro, se difunden por los sistemas modernos de las redes, quedan impresos en la página web. Sin él no hubiera sido posible difundir un evento aparentemente un auditorio pequeño a tanta gente. Uno de los años tuvimos más de 400,000 personas que entraron en Internet en algún momento del Congreso, cuando se hizo en Sintermex. También para mí hubiera sido muy difícil hacer esto, porque como quiera la edad pesa, sin Juan Roberto Zavala, que ha sido mi fiel compañero y el mejor administrador público que yo he conocido, el mejor funcionario por su capacidad de trabajo extraordinaria, de Edith, Daniela, que nos han ayudado, y Carlos Medina de la Garza, que fue alumno nuestro, que es el director de este bellísimo centro, y que nos han dado la mano para poder hacer estos, que a veces es visto con cierta apatía, porque la gente anda cada quien en su tema. Entonces, es como decía Albert, y como repito yo, prender un fuego para que alguien lo vea y diga, caray, y se acerque al programa que planea Albert de crear un proyecto nacional de bioeconomía. Porque si no, estamos desaprovechando mucho lo poco que tenemos bueno, separado y no conciliado. Cuando Peña Nieto era candidato, todavía no era presidente, me tocó hablar con él, tomar la tribuna para presentarlo. Y ahí lo hice comprometerse a que le iba a dar el 1% al final de su sexenio a la ciencia del Producto Interno Bruto. Y se comprometió. Inició unas grandes reformas estructurales. Yo presenté un gran proyecto educativo, pero como yo soy muy temerario, ahorita están en muchos problemas de orden político. Y este año dio ya el punto 6. El otro año punto 8, y antes de que termine tendremos un poco abajito de España y estaremos ya impulsando un poco el desarrollo científico y tecnológico basado en la inversión que la ciencia es. Otros países tienen el 2.4, el 3, el ejemplo de Corea del Sur que todos conocemos, que la ciencia es una inversión para el desarrollo. Entonces yo quisiera, ya le agradecí a la gente que tengo que agradecerle, que son fundamentalmente los maestros que vienen de fuera, porque hacen un gran esfuerzo, nuestros colaboradores. Y yo quisiera terminar con un aplauso, pero no para mí. En verdad se los digo, y no es ni modestia, ni hipocresía, ni política, ni diplomacia. Es la realidad. Un aplauso para Albert Sazón.
y en nombre del rector declaro clausurado este evento. Muchas gracias por su atención, su magnífica participación. Nos vemos el próximo año.